Entonces, entendiendo, mis amados, que el hombre espiritualmente está muerto delante de Dios, espiritualmente está separado de Dios y condenado a una eternidad sin Dios, entonces hay un sentido en la revelación de Dios en la Escritura. Hay un sentido y un propósito fundamental en la revelación de la persona y obra del Cristo. Amén. Y entonces encontramos el hecho de que cuando analizamos la manera en la que el hombre cayó en esa condenación o quedó destituido de la comunión con Dios, vemos cómo desde ahí Dios provee el medio para que este hombre sea restituido en la comunión con Él. Amén. Amén. Por eso es que cuando hablamos del propósito de Dios y de la revelación de Dios en toda la Escritura, es un propósito de redención. Amén. Amén. Es un propósito de liberación, es un propósito de salvación. ¿Y de qué necesita entonces ser salvo el hombre? ¿De qué necesita ser liberado? Pues precisamente de esa condición de muerte. Amén. Amén. Dice la Escritura que a causa de la transgresión al pacto, el hombre se volvió enemigo de Dios. Adán se volvió enemigo de Dios. Dice Oseas capítulo 6 y versículo 7 acerca del pueblo de Israel. Oseas 6:7 dice: pero ellos, el pueblo de Israel, a la manera de Adán, traspasaron el pacto. Allí, dice el Señor, allí prevaricaron contra mí. ¿Lo buscamos, por favor? Oseas 6:7. Oseas capítulo 6 y versículo 7. Dice: mas ellos, su pueblo, amén, los que recibieron el pacto, ¿quiénes fueron ellos? Los israelitas. ¿Cuál Adán? O sea, de la misma manera que Adán, traspasaron el pacto. Ahí prevaricaron contra mí. Mis amados, ¿qué es la prevaricación contra Dios? ¿De qué prevaricación está hablando el Señor? De ponerse en enemistad con Dios. Amén. De ponerse en contra de Dios, de ponerse en rebeldía con Dios. Entonces, si nosotros vemos esta escritura, Dios nos está diciendo que el pueblo de Israel traspasó un pacto, lo violentó. Amén. Amén. El pacto. Recordemos esto. ¿Qué es el pacto? El pacto de Dios es la palabra. El pacto de Dios es su palabra. Y así como Dios le dio su palabra a Adán, de la misma manera se la reveló a Israel. Amén. Amén. Dios utilizó hombres de esa nación para traer la revelación de sus propósitos. Amén. Y para traer la revelación de su pacto, para dar su palabra. Amén. Para darles su palabra y para que ellos pudieran obedecerla. Amén. Atesorarla, creerla. Amén. El propósito de Dios precisamente ha sido eso. Pero ¿qué sucedió con los israelitas? Que fueron incrédulos a la palabra. Amén, hermano. Amén. Ahora, ¿qué sucedió con Adán? ¿Qué sucedió con Adán y Eva? ¿Qué sucedió con ellos dos? Que fueron los primeros seres humanos, pero creados en una condición diferente a la nuestra, originalmente. Ellos fueron creados, dice la Escritura, a la imagen
y a la semejanza de Dios. Y esa imagen y semejanza era una imagen y semejanza que no estaba alterada en un principio. Porque la semejanza de Dios estaba en ellos en un aspecto fundamental, que es la ausencia de mal o de pecado. ¿Están conmigo, hermano? La semejanza del hombre con Dios era su condición de bueno. ¿Están conmigo, hermano? Santo, perfecto, eterno. Eterno en toda su condición, en toda su integridad. El hombre era eterno, fue creado a la semejanza de Dios, y Dios le dio eternidad no solo en su alma y su espíritu, sino también en su cuerpo. El cuerpo de Adán y Eva no vería corrupción, no tendría, ¿cómo se llama? No tendría una caducidad como la tenemos ahora. ¿Está conmigo? El cuerpo de Adán y de Eva fue creado en una condición de santidad, de perfección. De modo que ese cuerpo sería eterno. Amén. Y en esa condición de perfección, de eternidad en el cuerpo, Dios le da un propósito. Amén, hermano. Dios les revela su voluntad, expresa mediante su palabra, la palabra que les revela su voluntad y propósito. Eso es el pacto. Él les dice, fructificad, Génesis 1, 27 y 28, fructificad y multiplicad. ¿Sí? Llenad la tierra y sojuzgadla. Ellos dos. Qué bonito, ¿no? Y esa palabra dada a ellos era el propósito de Dios. Fructifiquen, sean fructíferos, creen, ustedes tienen la capacidad de crear. Otra de las semejanzas del hombre con Dios fue su capacidad de crear. Amén, hermano. Que la sigue conservando. Y que el hombre tiene la capacidad, los hombres tenemos la capacidad de crear de la nada. Amén. De la nada, en el sentido de que con nuestra imaginación y usando los elementos, amén, que Dios ha dado, creamos cosas. El hombre es un inventor por naturaleza. Amén, hermano. Y mira hasta dónde el hombre ha llegado inventando medios de transporte súper avanzados, ¿verdad? Los aviones, por ejemplo, viajan a una velocidad de 800 kilómetros por hora. O sea, se imagina usted, uno ve que van despacito, pero van a una gran velocidad, ¿verdad? Y hay otros que han llegado a superar los 1600 kilómetros en una hora. Entonces, usted dice, qué barbaridad, ¿no? Entonces, y tenemos aparatos sofisticados, ¿verdad? Tenemos computadoras portátiles, que hoy son los teléfonos, ¿verdad? Celulares. Y tenemos un montón de creación. Hay lo que se conoce como la inteligencia artificial. El hombre ha diseñado programas, sistemas tan complejos y tan, tan especiales, pues, y tan interesantes, que uno dice, qué barbaridad. Amén, hermano. Pues esa capacidad el hombre la tenía desde el principio, solo que en una condición de perfección, una condición sin pecado. Amén. Y Dios les dice, fructifiquen, creen, produzcan, usen la inteligencia que yo les doy y multiplíquense. Llenen la tierra. Ok, y en la multiplicación que Dios les estaba mandando, Dios les mandaba a reproducir seres a la imagen y semejanza de Dios, porque era la imagen que ellos tenían. La imagen y semejanza de Dios. Y la imagen que ellos tenían, la imagen de Dios que estaba en ellos era la imagen del Hijo. Ellos eran semejantes al Cristo. Amén.
Entonces ellos reflejaban al Hijo de Dios en su esencia, en su ser. Amén. Entonces, óigame, era la gloria de Dios en ellos. Tanto que dice la Escritura que andaban desnudos. ¿Pero por qué andaban desnudos? Porque la gloria de Dios los cubría. La presencia del Cristo en ellos los hacía tener una gloria única, un resplandor único. Amén, hermano. Yo creo que haber visto a Adán y Eva debe haber sido algo sobrenatural, ¿verdad? De hecho, eran seres sobrenaturales. Amén. En esa condición, bueno, fueron hechos, dice la Escritura, superiores a los ángeles. Amén, hermano. Entonces, y en esa condición, tenían un propósito de parte de Dios, recibieron el pacto de Dios y les dice, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla. Amén. Y en ese pacto así tan simple que usted y yo vemos, les está dando la autoridad para ser reyes, sacerdotes de Dios y profetas. Porque ellos dicen, sojuzguen la tierra, gobiernenla, reyes. Amén. Llenen la tierra de seres a la imagen de Dios. Entonces, toda esa creación, por así decirlo, y toda esa reproducción de la gloria de Dios, ¿qué implicaría? El comunicar la palabra de Dios. Amén. Amén. Esa es la función de un profeta. Ellos iban a transmitir ese pacto a todas las generaciones. Amén. Además, eran sacerdotes de Dios porque estaban en comunión con Dios y le rendían culto de manera natural y permanente. Amén. Amén. Pero el hombre fue creado con una capacidad, hermanos, de siempre con la semejanza de Dios, de ser autónomo, de tomar decisiones por sí mismo. Amén, hermano. Amén. Pero esas decisiones, dentro del propósito de Dios, tenían que estar alineadas a la voluntad de Dios. Amén. Pero ¿qué sucedió? Que Adán y Eva desoyeron ese pacto, el propósito de Dios, y se apartaron de ese propósito. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Se apartaron de ese propósito, fueron incrédulos al pacto. Satanás viene en forma de un animal muy bonito y les dice, ¿qué dijo Dios? Que se van a morir si comen de ese fruto. No se van a morir, es mentira. Ustedes pueden ser igual a Dios si lo comen, ese es el problema, por eso Dios les dijo eso. Y entonces, desoyendo la voz de Dios y oyendo la voz de Satanás, entonces ellos se apartan del propósito de Dios. ¿Qué sucede ahí, hermanos? Pecan, se apartan de la voluntad de Dios. El pecado, el amartía, es apartarse de la voluntad de Dios. Entonces, esa condición de pecado, dice la Escritura, que fue y pasó a todos los hombres, a toda la descendencia de Adán y Eva. Cuando ellos consuman su incredulidad a la palabra y deciden hacer algo contrario a la voluntad de Dios, entonces dice Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Su naturaleza eterna cambió en el cuerpo. Dejaron de ser seres espirituales y que veían a Dios, tenían comunión con Él. Amén. Amén. Eran semejantes a Él y fueron degradados a una condición de corrupción en su cuerpo. Amén, hermano. Ese cuerpo original de Adán y Eva que fue creado para ser eterno, dejó de serlo y pasó a ser un cuerpo mortal, un cuerpo corruptible. ¿Sabe por qué usted y yo nos envejecemos, hermano? Es consecuencia del pecado. Es consecuencia de que nuestra naturaleza está bajo las consecuencias de la incredulidad,
de nuestros primeros padres. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. ¿Qué muerte? El hombre murió en dos dimensiones, hermano, en dos aspectos. Un aspecto físico en su cuerpo, porque su cuerpo dejó de ser eterno y recibió una fecha de caducidad. Amén. Y la otra muerte, o el otro aspecto de la muerte, es el aspecto espiritual. El hombre quedó separado de Dios. El hombre quedó inhabilitado para poder estar con Dios. El hombre quedó condenado. ¿Usted quiere saber qué es la muerte espiritual? Es la condenación eterna. Amén. Entonces, de esa condición de muerte es que Dios provee el medio de redención, el medio de salvación. ¿Están conmigo, hermano? El hombre en su condición espiritual de muerte, separado de Dios, condenado a una eternidad sin Dios, solo puede estar con Dios si cree en su palabra. Amén. Si ejerce fe en su pacto, en su nuevo pacto, en el pacto de la sangre de su eterno Hijo. Porque inmediatamente que Adán y Eva traspasaron, fueron transgresores al pacto, entonces Dios les da la sentencia y les dice, la tierra será maldita por causa de ustedes, ¿verdad? Y todas las consecuencias, ¿no? De la naturaleza humana que nos convierte en una fragilidad en todos los sentidos, hermano. Nos podemos morir por cosas tan simples como un virus, ¿verdad? Un virus de gripe bien fuerte. O un virus como ese que acaba de pasar, ¿verdad? El de la ¿cómo se llamaba? Del COVID, ¿verdad? Que provocaba un ataque masivo al sistema respiratorio, bloqueaba las vías y un montón de gente murió. Esa fragilidad es producto del pecado. Es producto de la condición de muerte en el cuerpo que el hombre tiene. Amén, hermano. Amén. Pero Dios dice, antes de sacar al hombre, y sacrifica sangre inocente, mata a unos animales para cubrir la desnudez de ellos, porque dice Génesis 3:7, que entonces fueron abiertos los ojos de ellos. ¿Qué ojos? Fueron su naturaleza de un ser espiritual y eterno cambió a una naturaleza de un ser físico y mortal. Por eso es que los ojos que le fueron abiertos son estos que se comen los gusanos. ¿Sí? Y dice, y descubrieron que estaban desnudos. Ya la gloria de Dios los había abandonado. Ya no tenían la presencia del Cristo, ni mucho menos del Espíritu Santo en ellos. Y entonces ahí es provista la promesa del Mesías Cristo y del sacrificio del Cristo para redimir al hombre de ese pecado. Y Dios toma unos corderos, los mata enfrente de ellos, los degüella y toma con sus pieles y los cubre. Amén. Cubre su desnudez, indicando el Señor que era necesaria el derramamiento de sangre sin pecado, porque preguntémonos, ¿y qué pecado habían cometido los corderitos que mató el Señor? ¿O el cordero sí fue uno? Ninguno. Si los del pecado habían sido Adán y Eva. Amén. Pero en esa figura del cordero que es sacrificado está el anuncio del sacrificio del Cordero de Dios, del Cordero perfecto, del Cordero santo, del Cordero sin pecado, que vendría para ser sacrificado por causa de ese pecado. Amén. Y para producir redención de esa condición de muerte espiritual. Amén. Y de muerte en el cuerpo. Porque el Cristo vino, ¿para qué? Para
dar su vida en rescate, en pago por el pecado. Amén. Pero además vino para vencer la muerte. La muerte física. Él es el único que por sí mismo, por el poder de Dios, se levantó de entre los muertos. Amén. Él es el único que resucitó. Amén. Ahora Él es el único que vino y nació en condición de santo, sin pecado, a semejanza del primer Adán. Él es el postrer Adán, perfecto, santo, bueno, sin pecado. Amén. Gloria a Dios. Denle ese aplauso al Señor. En esa condición, hermanos, es que Él se convierte en el Salvador. No se convierte. Él se revela y se manifiesta y se confirma como el Salvador. De hecho, cuando Dios a través de los ángeles anuncia a María, anuncia a José y luego anuncia a los pastores, anuncia el nacimiento de nuestro Señor Jesús, le dice a José en Mateo 1, 20 y 21, no temas tomar a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua. Amén. ¿Qué quiere decir? Salvación. Yo soy la salvación. Porque Él y solo Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. ¿Me está oyendo, hermano? Amén. ¿Me está oyendo? Entonces, ¿y qué le dice el Señor a María? En Lucas 1:30. Se lo voy a leer para que no nos tome mucho tiempo. Lucas 1:30, pero si usted lo tiene ahí. 1:34. Perdón. No, 1:30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Salvación. Ese es el nombre de Jesús, hermano. Amén. Nosotros le decimos Jesús, pero realmente el nombre lo usan muchas personas, ¿no? Y muchas personas se llaman con el nombre del Hijo de Dios. Pero traducido al español, ¿verdad? Pero el nombre original en el idioma hebreo es Yeshua. Amén. Entonces dice, llamará su nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Cuando María dice, pero ¿y cómo va a ser esto si yo soy virgen? Le dice, no temas, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá. Dios dijo y confirmó que su Hijo es santo. Y nació santo, sin pecado, el único. María no. De María no se dice eso. Y si la Escritura no lo dice, María reconoce al Señor como su Salvador. Amén. Amén. Reconoce y manifiesta la fe en Dios como su Salvador. Y entonces es salva por esa fe. Amén, amén, hermano. Vemos esto cuando María dice en el versículo 46 de Lucas 1. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. ¿Quién es el Señor, hermano? Es el Cristo. Amén. Cuando usted encuentre aquí en la Escritura, en la versión Reina Valera 1960, la palabra Señor o Adón se refiere al Mesías, al Cristo. Y dice, mi alma engrandece al Cristo. Amén. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Amén, hermano. Amén. María manifestó que ella era pecadora porque reconoció la fe en el Cristo
y reconoció que Dios era quien la salvaba. Amén, hermano. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Amén. Ahora, cuando los ángeles, Lucas capítulo 2 y versículo 10, cuando el ángel que se les aparece a los pastores allá, en las afueras de Belén, dice, pero el ángel les dijo, Lucas 2:10, ¿están conmigo? No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, os doy el evangelio, las nuevas son el evangelio, que será para todo el pueblo. ¿Cuál es ese evangelio? ¿Cuál es esa nueva de gran gozo para todo el pueblo? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Amén. Un Redentor. Amén. ¿Está conmigo, hermano? Por favor. Un Cristo. Un Mesías. Un ungido. Un Señor. ¿Está conmigo? Porque dice un Salvador que es el Cristo, el Señor. Hoy les nació el Cristo ahí en Belén. Amén. Óigame, y encontramos el cumplimiento de la promesa de Dios de un Redentor, de un Cordero Santo perfecto que vendría a consumar la expiación, el pago por el pecado en la persona del Cristo. Amén, hermano. Óigame. Después de más de 1000 años, alrededor de 1500 años, Dios anunciando a su Mesías. ¿Está conmigo, hermano? Dios anunciando al Mesías. Dios anunciando a ese Redentor. Amén. Después de 1500 años, aparece el cumplimiento. Aparece Dios confirmando por medio de sus ángeles el nacimiento de ese Salvador. Amén. De ese Redentor, de ese Yeshua, de ese Cristo. Amén. Y entonces cuando el Señor Jesús empieza a dar testimonio de esa buena noticia, está conmigo, hermano, de esa buena nueva que el ángel anunció también. Él expresó en Marcos 1, 14 y 15, dice que Jesús vino de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Descendió, ¿verdad? Marcos 1, 14, léalo conmigo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces, cuando vemos el momento en que el Señor inicia su ministerio, la predicación del evangelio, está conmigo, hermano. Él no vino a decir, ha llegado el tiempo de los milagros, ha llegado el tiempo de las sanidades, ha llegado el tiempo de la prosperidad, ha llegado el tiempo de la ausencia de problemas, ha llegado el tiempo de la bonanza económica, ha llegado el tiempo de la ausencia de deudas. No, hermano. Ha llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios, de un Redentor. Gloria a Dios, déle ese aplauso al Señor. Dice el versículo 15, ¿cómo predicó Jesús el evangelio? El tiempo se ha cumplido, el tiempo de Dios, el tiempo del cumplimiento de las promesas que Dios ha dado acerca del Redentor, del Mesías Cristo. Ese tiempo se ha cumplido y el gobierno de Dios por medio de su Mesías Cristo. Ese es el reino de Dios, hermano. El reino que Dios prometió, que le dijo el ángel, ¿verdad? A María. Dice, será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo,
y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Ese reino prometido por Dios mediante el Mesías Cristo, ese es el que el Señor anunció. Él dijo, el reino de los cielos, el reino de Dios, que es el gobierno por medio del Mesías Cristo, se ha acercado. Él estaba diciendo, yo soy el Cristo. Amén, hermano. Pero dijo más, arrepiéntanse y crean en la buena noticia de Dios. Crean que yo soy el Cristo. Crean en este anuncio que les estoy dando. Arrepiéntanse y crean. Óigame, hermano, el propósito de Dios en el Cristo es la salvación del hombre. Amén, amén, hermano, ¿está conmigo? Amén. Es la salvación del hombre por medio de la fe en su Hijo. Amén. No hay otro propósito, hermano. Si usted quiere saber cuál es el propósito de la revelación de Dios, después de más de 1500 años de revelación del Espíritu Santo, de inspiración del Espíritu Santo, en cerca de 40 autores diferentes de distintos continentes y países, el propósito de Dios fue anunciar a su Hijo. ¿Está conmigo, hermano? Anunciar su salvación por medio de su Hijo, por medio de su Mesías. Amén. Amén. Por medio de su Cristo. Amén. Y eso es lo que encontramos en Isaías 49:6. Hoy volvamos ahí. Esto era la introducción, hermano. Y le dice Dios, óigame, mediante el profeta Isaías, en boca de Isaías, el Espíritu Santo habla y dice, Dios hablando, poco es para mí que tú seas mi siervo, porque el Señor vino como siervo, amén. Porque el Hijo del Hombre, dijo nuestro Señor Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para poner su vida en rescate por muchos. Ese es el siervo de Dios. Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Lo que dentro del propósito de Dios está incluido en el Cristo es la restauración de su pueblo. ¿Está conmigo, hermano? La restauración del remanente de Israel que se menciona aquí. Pero eso es un remanente, hermano. ¿Está conmigo? Remanente es un resto, un poquito. Del Israel al cual Dios le reveló este pacto y que Oseas 6:7 dice, pero ellos, mi pueblo, igual que Adán o a la manera de Adán, traspasaron el pacto, el mismo pacto de Adán que yo les di a ellos, donde les anuncié y les prometí el advenimiento del Mesías Cristo y de su sacrificio. Ellos fueron incrédulos. Hola. Hermano, este asunto de la revelación del propósito de Dios es un asunto de fe y un asunto de incredulidad. El que en él cree, dijo nuestro Señor Jesús, Juan 3:18, no es condenado. ¿Me oyó? ¿Se oyó? ¿Qué condena al hombre entonces? Es la incredulidad en la palabra, en el pacto. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. El que oye mi palabra, Juan 5:24, está conmigo. El que oye mi palabra, dijo nuestro Señor Jesús, y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Pero el que no cree, el que oye la palabra, porque hay muchos que la oyen, pero no le están creyendo. Y hay algunos de los que están aquí que probablemente no estén creyendo. Porque esto no se trata de un convencimiento humano. Esto no se trata de conocer. Esto se trata de oír y creer. Amén. Ejercer fe. Y cuando yo creo, hermanos, la verdadera fe de Dios produce obediencia. Amén. Produce la obra de Dios en nosotros. Porque nuestra condición de muerte, óigame, lo único que nos puede dar vida es Dios mismo entrando.
Amén. Dándonos un corazón nuevo, un espíritu nuevo y poniendo su espíritu dentro de nosotros nuevamente, como al principio, allá con Adán y Eva. ¿Está conmigo? Y eso es lo que el Señor dice en Ezequiel 36, del 25 al 27. Os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Amén. Y dice, y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos, cumpláis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, la única manera, mis amados, entonces, en la que el hombre puede ser verdaderamente salvo es oyendo la palabra y creyéndola. Creyéndola de todo corazón. Porque esa fe profunda en el pacto de Dios, en la palabra de Dios, en la persona del Cristo, va a producir, sí y solo sí, salvación. Vida eterna. Amén. Va a producir un nuevo nacimiento. Amén. Y va a producir la presencia del Espíritu Santo dentro de la persona. ¿Qué trae esa presencia? El poder, la capacidad de obedecer a Dios y de hacer su voluntad. Cosa que las personas, hermanos, no pueden hacer aunque se esfuercen religiosamente. Porque las religiones, déjeme decirle, aunque tienen un propósito positivo, la mayoría, las religiones, aunque induzcan a las personas a hacer cosas buenas, no por agradar a Dios, no producen vida. No producen la vida de Dios. No producen salvación, hermano. La religión, una fe religiosa de cualquier tipo, no puede transformar a nadie. Amén. Puede hacer prosélitos de esa fe y de esa religión falsa. ¿Está conmigo? De esa religión, de esa fe falsa. ¿Está conmigo? Puede producir personas convencidas de esas enseñanzas. Puede producir personas comprometidas a esa forma de pensar o a esa forma de doctrina. ¿Está conmigo? Pero no puede producir transformación. No puede producir la vida de Dios en la persona. No puede salvar a nadie. No puede transformar la vida de nadie. Y nosotros vemos miles, millones de personas asistiendo a distintos lugares, congregaciones, llamémosle templos, iglesias, ¿verdad? Locales, todos los días, o todos los domingos, o todos los sábados, millones de personas siguiendo enseñanzas religiosas determinadas, pero sin producir la vida de Dios en ellos. Van a cumplir una enseñanza. Van y se someten a una doctrina y a una serie de restricciones y de prohibiciones, ¿verdad? No haga esto, no haga lo otro, haga aquí, haga allá. Amén. Y tenemos personas muy, pero muy religiosas y devotas a una religión, pero sin ser transformadas. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Sin que en su esencia hayan sido salvas. Siguen siendo personas vacías en su espíritu, en su alma. Siguen mostrando la ausencia de Dios en ellos, frustrándose por cualquier cosa, temiendo de todo, temiendo de la muerte, asustados por una enfermedad, llorando a Dios cuando se enferman y no se quieren morir. Señor, haz un milagro. Y ahí sí ellos se tiran al piso. Cualquier persona en una condición de una enfermedad de muerte, Señor, salve. Y mire, yo me hago de la religión que usted quiera.
Y usted puede haber tenido ahí una persona religiosamente cerrada en su religión o en su fe religiosa. Pero le dicen, mire, venga, y vamos a orar por usted. Ah, sí, venga, pues venga, ore por mí. Y aún así, no pueden ser salvos. Porque el asunto del evangelio, hermanos, como lo reitero, es un asunto de fe y de incredulidad. Si el hombre oye la palabra y cree en ese pacto, en esa palabra de Dios, recibe la vida de Dios. Porque esa palabra y ese pacto de Dios es la persona y obra del Cristo. Amén, hermano. Amén. No hay más. Cuando la persona oye la palabra de Dios, lo que tiene que oír es el testimonio de nuestro Señor Jesús el Cristo y de su obra redentora. Y que debe creer en esa persona y en esa obra para ser salvo. No hay más. ¿Qué sigue diciendo lo que el Señor habla aquí? Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar el remanente de Israel. Sí, que el Cristo lo va a hacer al final. Pero dice, también te di, lo más importante, dice, por luz de las naciones. Esto se lo está diciendo Dios a su Hijo, al Cristo. Te di por luz de las naciones para que seas mi salvación, para que tú seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Se da cuenta? El propósito de Dios en el Cristo es que Él sea salvación para el que cree en toda la tierra y hasta lo más recóndito, hasta lo último, hasta lo postrero. Ahí es donde se equivocan las religiones. Cuando al Señor Jesús no se le presenta como Salvador, como Redentor, como la salvación de Dios, entonces se vuelve religión. ¿Está conmigo? Cuando una denominación, llámese como se llame, grande, pequeña, deja de presentar y predicar a Jesús como la salvación de Dios. Amén. Amén. Como el Cristo, como el Señor, como el Redentor, como el Rey eterno, como el sacerdote eterno y el profeta eterno de Dios. Entonces, se apartó del mensaje de Dios. Dejó de predicar el evangelio y está predicando doctrina de hombres. ¿Se entiende esto? Por eso es que hay que tener un gran cuidado, hermanos, con la fe del evangelio. Dijo el Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor tiene parte conmigo. No todo el que usted oiga predicando acerca de Jesús está predicando el evangelio. Porque usted tiene que darse cuenta y las personas tienen que saber que si a Jesús, por muy iglesia cristiana evangélica que se diga, o iglesia de Jesucristo que se vea en el rótulo, si no están predicando a nuestro Señor Jesús como el Cristo, como el Salvador, como el Redentor, amén, como el Señor, no están predicando el evangelio, no son de Dios, se han apartado de Dios. Se han apartado del pacto, dijo el Señor, Oseas 6:7. Ellos, igual que Adán, mi pueblo, los israelitas, a quienes le reveló el anuncio del Cristo, igual que Adán, han traspasado mi pacto, traspasaron el pacto. ¿Por qué? Dejaron de creer en el Mesías Cristo. Y se confiaron en las obras de la ley. Y creyeron que cumpliendo los mandamientos era todo. Cumplir los mandamientos sin creer en la persona y obra del Cristo es religión. Era la religión judaica. Es la religión judaica. ¿Me está oyendo? Amén. Y hoy hay religión cristiana evangélica. Porque hablan de Jesús, pero no lo están predicando como el Cristo. No lo están enseñando como la salvación de Dios. No es el tema principal y prioritario en la predicación de estas iglesias.
No se está enseñando la doctrina del Cristo. Están enseñando sus propias doctrinas y sus propias enseñanzas. Por eso es que dice el Señor, al traspasar el pacto, Adán como Israel. Ahora Israel es una figura de los que hemos recibido el pacto ahora. ¿Está conmigo? Israel es aquel que recibiendo el pacto lo ha traspasado. ¿Y qué dice el Señor? Ahí, cuando ellos traspasaron el pacto, cuando ellos se apartaron de la fe del Mesías Cristo, ahí se pusieron en enemistad contra mí. Ahí se voltearon entonces. Se hicieron mis enemigos, prevaricaron contra mí. Eso es lo que leímos en Oseas 6:7, ¿verdad? Hermano, todo aquel que se ha apartado de la predicación del Evangelio y del testimonio de Jesús como el Cristo está en contra de Dios. Es un anticristo, es un prevaricador delante de Dios. Y por mucho que anden en la calle, dizque predicando el Evangelio o evangelizando, y por mucho que hagan campañas a nivel nacional o en la televisión, si no están predicando a Jesús como el Cristo, como la salvación de Dios, y como el único medio para que el hombre salga de su condición de muerte espiritual a la vida de Dios, que salga de la potestad de Satanás bajo la potestad del Hijo de Dios, y que salga de la potestad de la muerte a la vida eterna. Si no están predicando eso, son prevaricadores. Se han apartado de Dios, han traspasado el pacto. Durísimo, ¿verdad? Versículo 8 del capítulo 49 de Isaías. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí y en día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo. Y otra vez le está hablando al Cristo. El pacto de Dios ahora, hermanos, es en la persona y obra del Cristo. Te daré por pacto al pueblo, para que restaure la tierra, para que heredes asoladas heredad. La restauración de la tierra, mis amados, se refiere al hecho de que mediante la fe en el Cristo, Dios va a renovar un día esta tierra. Amén. Amén. Dios va a restaurar todo el efecto del pecado y del mal, la maldición que hay sobre la tierra. Amén. Dice versículo 9, para que digas a los presos, salid. A los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. Es que lo único que trae la bendición de Dios es la fe en su pacto, es la fe en su evangelio, es la fe en su eterno ungido, es la fe en nuestro Señor Jesús, el Cristo. Alejado de ese propósito, hermanos, el hombre está apartado de Dios. Sin creer a este mensaje, hermanos, no hay forma en que el hombre sea salvo. Por eso es que es urgente que usted y yo entendamos esto. Porque si entendemos el propósito de Dios en el Cristo, vamos a movernos a predicar y a testificar que las personas crean en la persona de nuestro Señor Jesús como el Cristo y en su sacrificio redentor para ser salvos. El propósito de Dios es que las personas sean alcanzadas y sean salvas por la fe en su Hijo. Isaías 45:22. Versículo 21 también. Y dice el Señor, mire por favor, y aquí nos está hablando a usted y a mí. Lo que acabo de decir lo confirma el Señor aquí. Dice, proclamad. ¿Está bien, hermano? ¿Qué es proclamar? ¿Qué es proclamar? Es anunciar a voz alta. ¿Sí? Proclamad y hacerlos acercarse. Y entren todos en consulta. Dios quiere que se anuncie esto, que le llevemos este mensaje a todo el mundo. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces. Sino
Yo el Señor. ¿Acaso no anunció Dios desde el principio el sacrificio de su Hijo? Y dice el Señor, proclámenlo. Hagan los que se acerquen. ¿Y se acerquen a dónde? A Él. Amén. Mediante la fe en su Hijo. Y dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mire el propósito de Dios en el Cristo. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, ¿cómo las personas pueden ver a Dios? El Señor Jesús dijo, al Padre nadie le vio jamás, pero el unigénito del Padre, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El hombre no puede llegar a Dios ni recibir la comunión con Dios si no es mediante la fe en el Cristo. Porque el Cristo es el que nos trajo el anuncio del Padre y Él es el que nos lleva al Padre. Porque creyendo en Él y en su sacrificio redentor, somos limpios. Amén. Somos limpiados, somos purificados y somos hechos gratos delante de Dios y recibidos por Él para la alabanza de la gloria de su gracia. Somos hechos hijos de Dios, somos santificados. Amén. Óigame, ¿acaso no es un motivo para estar alegres? Aunque este mensaje usted lo oiga así muy serio, óigame, usted y yo debemos gozarnos. Pero también debemos entender esa necesidad que hay de anunciar que Jesús es el Cristo. De anunciar este evangelio a toda criatura. Por eso dijo el Señor, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. Pero no solo lo prediquen, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Necesitamos instruir a las personas en la fe y en la doctrina del Cristo. Hacer discípulos del Cristo, no nuestros. Amén. Porque es la única manera en la que el hombre puede ver a Dios. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, dice el Señor. Solo yo puedo salvar. ¿Cómo salvo? A través de la fe en mi Hijo. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en el nombre, en la persona y obra de nuestro Señor Jesús el Cristo. Versículo 23 de Isaías 45. Por mí mismo he jurado, dice el Señor, y de mi boca salió la palabra en justicia, y no será revocada. La justicia de Dios en la persona del Cristo, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Filipenses capítulo 2 y versículo 11. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús el Cristo es Dios, es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. El bendito propósito de Dios en el Cristo. ¿Qué debemos hacer usted y yo para mostrar la gratitud con Dios por esta bendición y esta revelación y esta fe que nos ha sido dada en la persona del Cristo? Salmos 116, 13. Salmos 116, 13. Mire lo que debemos hacer y debemos vivir haciendo para vivir dentro de esa voluntad de Dios y propósito de Dios en el Cristo. Dice 116, 13 de Salmos. Tomaré, otras versiones dicen alzaré. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Mire, esto es precioso, hermanos. Cuando yo escudriñé sobre esto, me gocé tanto. ¿Por qué dice? ¿Y de qué se refiere a la copa de la salvación?
¿Y por qué habla de la copa de la salvación? ¿Y sabe a lo que se refiere? Esta palabra salvación en el idioma hebreo es Yahshua. Y entonces lo que está diciendo aquí es, tomaré, me asiré de la revelación del Cristo. Esa es la copa. Amén. La copa del Cristo, del Mesías. La fe en Él. Dice, tomaré la copa de Yahshua, de la salvación, la copa del Cristo, la fe en Él, y voy a invocar el nombre del Señor, y voy a poder adorar a Dios siempre, permaneciendo aferrado en la fe del Cristo, gozándome en Él, gozándome en su salvación, entendiendo la bendición de Dios en la persona y obra de su amado Hijo, en la fe de Él. Alzaré, voy a anunciar la fe del Evangelio, voy a anunciar la fe en el Cristo, que es la que me ha hecho salvo. La copa de Yahshua, la copa de la salvación, es manifestar nuestra fe en la persona del Cristo. Amén, hermano. Para salvación. Porque solo mediante el Cristo dijo, yo te he puesto para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Jesús el Cristo es la salvación de Dios para todo aquel que cree. Para usted y para mí ya está consumada esa redención, esa salvación. Aferrémonos a la fe, tomemos esa copa de la salvación, elevémosla, expongamos, prediquemos, testifiquemos que Jesús es el Cristo, invoquemos verdaderamente el nombre de Dios sobre las personas para que puedan ser verdaderamente salvas. Mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, pero a Dios nadie lo puede ver si no es a través de la fe del Cristo. Porque nadie puede ser salvo sin creer de todo corazón que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con toda reverencia, Señor y Padre nuestro, te bendecimos, Señor, te adoramos. Exaltamos tu nombre en esta hora, Señor, y nos gozamos en ti y en tu salvación. Levantamos la copa de la salvación y invocamos tu nombre. La copa de Yahshua, la copa del Cristo, la fe en Él, en esa bendición que ya nos ha sido revelada, Señor. Y que ya vivimos, y que ya gozamos, Dios. Que ya nos deleitamos, Señor, en ti y en tu salvación, todos los días, a cada uno. Señor, gracias. Pero ayúdanos a entender, Señor, que tú nos has puesto para anunciar esta salvación a toda criatura. Para que las gentes puedan mirar a Dios por medio del Cristo y ser salvos hasta lo último de la tierra. Todos los términos de la tierra. Porque solo tú puedes salvar, Señor. Porque solo tú eres salvación, amado Señor Jesús. Porque la salvación está en ti. Porque solo tú salvas. Porque solo tú redimes. Porque solo tú perdonas el pecado. Porque solo tú sacas de la potestad de las tinieblas al reino de la luz. Porque solo tú libras al hombre de la potestad de la muerte y del pecado, para dar vida y santidad y justicia eterna delante tuyo. Señor, ayúdanos a dar ese testimonio al mundo. Señor, a cumplir con ese propósito tuyo del Cristo. Que las naciones sean salvas. Que todos los términos de la tierra, Señor, puedan ver a ti y ser salvos los que crean en tu Hijo, en tu eterno evangelio, Señor. En la persona y obra del Cristo.
Que no nos apartemos, Señor, de esta fe. Que esa copa de la salvación permanezca en nuestras manos, que nos aferremos a ella. La copa del Cristo, la copa de Yeshua. Señor, ayúdanos, por favor. Que realmente, Señor, creamos en ti de todo corazón y que vivamos esta fe y que demos testimonio de esta fe, que es tu voluntad, Señor. Por favor, ayúdanos. Precioso Espíritu Santo, ministra a los que no han creído. Convéncelos de que su pecado es no creer que Jesús es el Cristo. Tú dijiste, cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Señor, porque el pecado del mundo, el pecado de las personas, fundamentalmente, es su incredulidad a tu palabra. Por eso tú dijiste, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Señor, que puedan oír el testimonio de tu Hijo y creer en Él para ser salvos, para recibir la vida de Dios. Bendito Dios, ayúdanos a cumplir con tu propósito, Señor, en la revelación de tu Hijo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por salvarnos, por darnos esta fe de creer en tu amado Hijo. Que no nos apartemos de esta fe, Señor. Que vivamos, Señor, por y para esta fe. Esta gran bendición que nos ha sido revelada en la fe de tu amado Hijo Jesús el Cristo. En quien tenemos comunión y redención por su sangre, el perdón de pecado, la vida de Dios, la condición de hijos tuyos. Porque como dice primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es el que ha nacido de Dios. Y ahora nosotros hemos nacido de ti, somos hijos tuyos, porque hemos creído en el nombre de tu amado Hijo Jesús como el Cristo, y hemos creído en su sacrificio para salvación y perdón. Señor, que este Salvador precioso, único y eterno, pueda ser revelado a los que no han creído. Que puedan ser convencidos de su necesidad de creer en ti. Que sean convencidos de justicia, Señor, de que la justicia delante de Dios no se obtiene de otra manera más que mediante la fe en tu Hijo. Y de juicio, y que entiendan que el juicio de Dios ya fue consumado en la persona de tu Hijo y que Satanás no tiene ninguna potestad sobre aquel que cree de todo corazón en el nombre de tu amado Hijo. Precioso Espíritu Santo, guíanos hacia la perfecta voluntad de Dios en la fe de tu amado Hijo Jesús el Cristo. Gracias, Señor. Amén.